su happy verde para la señora Victoria, quien cumple 24 años esta noche. Con sus familiares, amigos, hermanos y hermanas, ¿no? Sí, sí. Muy bien. Entonces vamos a comenzar a la voz de tres, ¿no? ¿Todos nos acompañan? Sí. Por el cumpleaños. Palmitas. Pide un deseo, tía. Ahora un ratito, buenas noches a todos. Happy birthday. Buenos días, ya diría, ¿no? Que muere la torta. Ahora un ratito, mira, acá Vicky y acá Freddy. Qué bonito está haciendo su fiesta de su esposa y están compartiendo bonito, ¿no? Y qué bueno es familia, toda su familia, todos primos están presentes. Qué bonito, ¿no? Bueno, de esta forma, de esta costumbre de nuestra tierra. Y ellos van a agradecer primeramente a Freddy y después Vicky, ¿no? A ver, ahí le dejo su palabra a Freddy. A ver, buenas noches ante todos los que están presentes aquí. Primeramente agradecer a Dios. Siguiente sería mi esposa Victoria Iquipa, que hoy día está cumpliendo un año más de vida. Y agradecer a mi tío Nicolás, que está presente aquí, mi tía Lucila, allá mi compadre Alfaro, mi comadrita, mi prima Rosa, sus amigas de mi hermana, Denise, la Nancy. Agradecer a todos, ¿no? Los que están presentes aquí, mi primo Rory, ahí está mi tía, mi cuñada Yolanda. Bueno, yo me siento orgulloso, la verdad, hija, esta sorpresa he hecho para ti, con mucho cariño, con mucho amor, ¿no? Espero que te guste. Bueno, yo he preparado estas cosas porque yo te quiero de corazón. Y te dejo en tus manos, hija. La verdad, no me quedan muchas palabras para seguir hablando porque la verdad me siento emocionado, ¿no? Gracias a todos por habernos visitado. Gracias. A ver, Vicky, a ver, ¿quieres agradecer algo?
Ante todo, muy buenos días. Primeramente agradecer a Dios y agradecer a todos ustedes por venir. Primeramente agradecer a mi pareja, Freddy, gracias por este bonito detalle, la verdad no me esperaba. Y agradecer a mi tío Nicolás, para mí, que como es para mi segundo padre. Y agradecer seguidamente a mi tía Lucy, gracias tía, y agradecer a todos en general. Gracias Alfredo, gracias hermana Selena, gracias mamá y también gracias Ronnie. Ante todos gracias compadre Alfaro, gracias comadre Ofelia. Agradecida con todos ustedes, tía Yolanda, prima Rosa, primo Beto, gracias primo, cuñado Leonardo, ahí estás primo Jesús, ante todo gracias, y mi amiga Nancy, gracias, Denise, gracias, gracias Vivi, agradecida con ustedes, de verdad no me lo esperaba, este bonito detalle, José, Abel, Ana Cristina, André. Y después, Sofía, gracias, a su madre Sofía, la verdad gracias, y la verdad no sé a cuáles no le digo, pero gracias, eternamente agradecida con usted, la verdad no me esperaba este detalle, y en primer lugar lo más sagrado de mi vida, gracias mami, Gregoria Equipa, te quiero bastante mami, y la verdad no me esperaba este bonito detalle, gracias ante todos, muy agradecida con ustedes, gracias. Bueno, señores presentes, antes de darles por este agradecimiento, quisiera dar primero a nuestro Señor, que justamente es el que realmente hace todo posible estas intenciones de cada una de nosotros. Y eso nace, se podría decir, del corazón. Yo quisiera pedirles a cada uno de ustedes que bendigan este compromiso que realmente recién se está formando, en la cual yo felicito acá a Freddy, a mi comadre Vicky, que hemos echado agua de socorro a su hijo, a mi ahijado se podría decir, en la cual, primero que yo tengo un compadre que es joven, en la cual yo le quiero así personalmente decirle y públicamente de que, compadre, si hay alguna cosa que usted falla o ella, yo voy a tener que decirle así, en forma directa y clara. Y si en caso se molesta, allá él, porque realmente las cosas tienen que ser derecho. Por esa razón, yo quiero agradecer más que nada a este hogar que le han brindado acá a mi compadre. Gracias más bien a todos. Y estas dos, se podría decir, arpas que realmente son los que animan, se podría decir. Yo también soy ayacutano, en la cual me he asombrado ahorita que me encuentro con un compañero que lo conozco, y acá otro compañero, ¿no? En la cual hay un contrapunteo, en la cual yo creo que este detalle que ha manifestado acá mi compadre Freddy es porque realmente Vicky te quiere. Esto realmente no nace así nomás, por esa razón. Ojalá que siga persistiendo ese amor, ese detalle, porque ese detalle realmente nunca debe de morir. Más bien yo te indico una vez más, compadre, ojalá que después de este cumpleaños haya, se podría decir, algo que es realmente el matrimonio que le faltan a ellos. Empujarlos a ellos porque sencillamente es donde realmente nuestro Señor va a bendecir, se podría decir, esta familia. Y es por la cual yo quisiera que ustedes, que algunos yo sé que son casados, también hablen, porque es bueno, se puede decir, de que ellos sigan los sacramentos realmente de nuestro Señor. Es por esa razón, agradezco, compadre, que realmente
me haya invitado, porque yo tampoco no sabía que era su cumpleaños de mi comadre, que realmente me sorprende todo esto. Más bien que sigan disfrutando y que haya más, se podría decir, más detalles fuera de estos detalles, se podría decir, en la familia, que haya siempre ese amor, ese cariño que nunca se pierde. Por esa razón ellos son tus hijos, son frutos, se podría decir, de ese amor, que no vayan realmente a tratar de que esos hijos crezcan realmente como realmente Dios quiere. Por esa razón te agradezco, Freddy, compadre y comadre, realmente este es algo grandioso que realmente tu señora ha querido permitir esto. Gracias. Vale. Muchas gracias.